Ahí está en la pantalla. Estamos en la serie Defendiendo tu Fe. Cada último domingo del mes estamos hablando de la apologética. Si ustedes recordarán, es la defensa de la fe cristiana. Y esto es muy importante. Leyendo algunas estadísticas de personas que han hecho unos estudios o investigación acerca de los cristianos. Han hecho encuesta es la palabra, han hecho encuesta a gente cristiana y siempre han encontrado de que la mayoría de los cristianos no sabe defender su fe. ¿No les parece preocupante? Y la gente incrédula que viene con los argumentos de la ciencia o la supuesta ciencia, ya el cristiano se intimida y no sabe qué cosa responder. De hecho, esa mentira de la evolución, del ateísmo y el argumento de que la ciencia prueba que la Biblia es incorrecta, es mentira, eso es falso, no se traguen eso, es mentira. Pero los jóvenes del día de hoy, como les encanta la ciencia, toda la tecnología y todas esas cosas les fascina, les encanta, y cuando los científicos dicen una declaración que no es nada científica, sino es nada más pura opinión, es filosofía del científico que hace la declaración, que contradice la Biblia, entonces los jóvenes del día de hoy se tragan todo eso. Y es triste, sumamente triste y preocupante cuando sabemos que 6 de cada 10 jóvenes en iglesias cristianas que nacen ahí y que crecen toda su vida yendo a las clases, 6 de cada 10 es un hecho que se van y que no creen más en Dios. Y cuando llegan a la famosa high school, se tragan todas las mentiras. ¿Pero por qué? Y uno dice, ¿pero por qué si crecieron en la iglesia y desde chiquititos están yendo a la clase y todo? Porque no se les ha preparado bien y porque los niños empiezan a hacerle preguntas a ustedes, a los papás. Y muchos papás se quedan en blanco porque no tienen idea, no saben qué contestar. De manera que una responsabilidad de lo que tenemos liderazgo en las iglesias es precisamente prepararlos. Ahora, yo siempre les he animado que traigan algo para escribir o estén preparados para tomar fotografías, porque si lo dejan toda su mente, bueno, al menos yo así no funciona. Y un dicho dice, si tu mente te es infiel, hazte una de papel, ¿cierto? Si tu mente te es infiel, hazte una de papel. Bueno, recordaremos que hablamos acerca de el argumento del cristianismo. ¿Cómo argumentamos de que el cristianismo es la verdad? Que no es falso. Recuerdan que empezamos hablando de que el fundamento o la base es que el Nuevo Testamento es históricamente confiable. Dijimos eso, en lo que viene en la Biblia, la parte del Nuevo Testamento es históricamente confiable. Y también dijimos dos cosas, si es confiable o ya que es confiable, la Biblia en el Nuevo Testamento, hablando de Jesucristo, habla de las profecías. Muchas profecías, más bien muchas porque otras están por cumplirse, pero muchas de las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento con respecto a Jesucristo se cumplieron. Y lo dice el Nuevo Testamento. Y creemos que el Nuevo Testamento es históricamente digno de confianza. Pero también el Nuevo Testamento habla de que Jesucristo estuvo muerto 3 días y 3 noches y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y recuerden, lo que creemos es que el Nuevo Testamento es... No, históricamente, sí es correcto lo que dijiste, pero lo que estamos hablando el día de hoy es el Nuevo Testamento es históricamente confiable. Otra cosa que dijimos es que el Nuevo Testamento apunta a que Jesucristo es Dios. Jesucristo nunca dijo yo soy Dios, pero en todo lo que hizo y lo que enseñó y lo que dijo, reclamó ser verdaderamente Dios. Y recuerden que el Nuevo Testamento es históricamente
confiable. Y dijimos también en el argumento del cristianismo que Jesucristo es infalible. Jesucristo no puede fallar, no falla. Y dos cosas muy importantes también de Jesucristo es, bueno, Cristo dijo que la Biblia es palabra de Dios. Y Cristo dijo que Él es el único camino a la presencia de Dios, a la salvación. Y recordemos que el Nuevo Testamento es confiable, históricamente confiable. Ahora sí, hermano. Y lo último, entonces el argumento del cristianismo es ese. En base a ese diagrama, hermano, el cristianismo es verdad. Si me esperan un segundo, hermano, porque aquí... Entonces, el cristianismo es verdad. Y trataremos de mostrar cada una de esas premisas, lo dijimos la vez pasada. Y es importante entonces saber que el cristianismo, el Nuevo Testamento es históricamente confiable. No nada más la gente el día de hoy se va a aceptar que el Nuevo Testamento es confiable históricamente, nada más porque nosotros lo decimos, ¿cierto? Decirlo es fácil, pero realmente el cristianismo, hermanos, tenemos argumentos buenos. O sea, en cierto sentido es válido que la gente no se trague nada más así, porque es válido tener un poquito de reservación acerca de la gente, como este hombre de negocios iba por la calle y se encontró, vio a un ciego que estaba con sus lentes oscuros y pidiendo dinero. Este hombre de negocios se acercó y puso algo en la canastita esa del hombre de negocio, del cieguito, perdón, hermanos, y cuando le echó el dinero, caminó, ya se iba, pero le dio por voltear. Y cuando volteó, vio al ciego que estaba viendo cuánto le había echado. Entonces, imagínense de eso, la sorpresa que se llevó este hombre, y pues muy molesto le dijo que no se suponía que era ciego. El ciego le dijo, la mera verdad, no, es que el ciego anda de vacaciones. Y dice, pues yo me quedé aquí en su lugar. Yo soy el sordomudo que se pone en la otra cuadra. Ok, entonces ya entendieron, hermanos, la idea de por qué uno tiene que tener sus reservas. Es válido no tragarse nada más lo que cualquier gente le diga. Ahora, este cieguito saca mucho dinero. Y saben que hay mucha gente así. ¿Sabían ustedes? Oh, yeah. Absolutamente. Métanse al internet y verán cuánta gente se hace pasar por ciegos, se hace pasar por sordomudos, se hace pasar por sin piernas y se las amarran acá atrás y estafan a mucha gente. ¿Saben a quién principalmente engañan esos impostores? A la gente que no le gusta usar su cerebro, que no quiere razonar, que no quiere pensar, a la gente que solamente vive, ay, pobrecito, por pura emoción. ¿Recuerdan, hermanos, el famoso, ¿y qué tiene de malo si dos hombres se aman? Si se aman, ¿por qué Dios está malo? ¿Qué tiene de malo? Esa gente vive de emociones. No quiere usar el razonamiento con respecto a la palabra de Dios, que quedé mi Biblia, no sé dónde la dejé el día de hoy, hermano, en mi portafolio. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos dar argumentos acerca de la fe cristiana, porque imagínense si uno se traga cualquier cosa, sobre todo acerca de la religión. Esto no es asunto sencillo. No es algo que, por ejemplo, en esta ilustración que acabamos de ver acerca del cieguito, ¿cierto? ¿Qué pierde la persona que se tragó a los que los engañan? Pues nada más unos dolaritos, ¿cierto? Unas monedas que le dieron. No big deal, no hay problema. Pero si uno se traga
la mentira con respecto a Dios, con respecto al cielo o al infierno. Imagínense lo que está de por medio. Entonces es muy importante no solamente que entendamos que en cierto sentido es válido que la gente tenga algunos argumentos, no es ningún problema que tengan argumentos, pero también nosotros necesitamos tener evidencia, saber qué cosa vamos a responder a la gente. Y la gente tiene objeciones, objeta y dice, dice, no, pero, entonces una primera objeción que vemos en la gente es esa que está en la pantalla. Ellos dicen, o la gente dice, mira, el Nuevo Testamento, nos dicen a los cristianos, fue escrito entre 100 a 200 años después de la vida de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que no tenemos un cuadro distorsionado de Jesucristo debido a ese lapso de 100, 200 años? Es buena pregunta, ¿cierto? Es válida su pregunta. Pero son objeciones. Dice, yo no creo el cristianismo, yo no creo el Nuevo Testamento, porque dicen, es que mira, aquí vivió Jesucristo y para que escribieran pasaron más o menos 100 o 200 años. Y el argumento, la pregunta es, ¿cómo sabemos que todo eso que se escribió 100 o 200 años después es legítimo o tenemos realmente las cosas que sucedieron? Entonces vean, si lo que le escribió la gente, como dice el argumento ese, la objeción, 100 o 200 años después, fue falso o fue distorsionado, imagínense lo que implicaría para nosotros, ¿cierto? Seríamos una bola de engañar, que caímos en la mentira. El libro del Mormón no es históricamente preciso y mucha gente lo cree. Se dan cuenta, es una secta falsa. El mormonismo es una religión falsa. Agarran la Biblia, pero se basan en las escrituras del libro del Mormón. Y entonces la pregunta tan importante es, ¿qué acerca del Nuevo Testamento? En realidad nosotros podemos argumentar. Lo que dicen es el argumento del tiempo, hermano, que tiene muchísimo tiempo entre cuando Jesucristo vivió y lo que se escribió. Y ven en la pantalla esos monitos, uno tiene la carita ya distorsionada por el tiempo que ha transcurrido entre los eventos y los sucesos actuales. Ahora quiero que lean esa declaración. Hay fuerte evidencia que el Nuevo Testamento fue escrito durante el período de los testigos oculares. Fue escrito durante el tiempo en que todavía andaba gente que presenciaron los eventos descritos en el Nuevo Testamento. No hubo tiempo para que se distorsionara la verdad, lo que sucedió. ¿Le tomaron foto a eso, hermano? Porque eso ustedes se lo pueden mostrar a la gente incrédula. Eso es un buen punto. Esa es la realidad. Esa es defensa de la fe. Eso es lo que nosotros los cristianos podemos decir. Hay fuerte evidencia. Lo que tenemos el día de hoy en el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos durante el periodo de los testigos oculares. ¿Qué es eso? Que había todavía gente que anduvo caminando con Jesucristo y que vio los milagros de Jesucristo, y en ese tiempo se escribieron todos los libros del Nuevo Testamento. Entonces ese es un buen argumento y es válido, es verídico para nosotros. No hubo tiempo. Entonces, cuando la gente incrédula dice que pasaron 100 o 200 años, es falso, no es verdad. Históricamente no se puede probar esto. Históricamente es lo que ven en la pantalla. Hay evidencia que no es verdad ese argumento que nos dicen los incrédulos, sino que la verdad es que el Nuevo Testamento fue escrito cuando todavía había gente. Es decir,
¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, de que si empezaron a escribir los del Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesucristo, la gente que lo vio iba a decir, eso no es verdad, eso no es verdad, así no fue la verdad. Pero no sucedió así. Ellos vieron, ajá, sí, yo vi eso. Yo vi cuando Jesucristo hizo eso. Yo escuché a Jesucristo decir eso, que escribió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, etc. De manera que vean, entonces el Nuevo Testamento fue escrito dentro, no de 100 y 200 años después de los eventos, ¿ok? El Nuevo Testamento fue escrito dentro de los 60 años de la muerte de Cristo. 60 años. En ese periodo, 60 años después de que Cristo murió, hermanos, se escribió todo lo que tenemos del Nuevo Testamento. Pero la mayoría de los libros, dentro de los 30 años, hermanos, después de la muerte de Cristo, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron dentro de los 30 años seguidos de la muerte de Cristo. Y todo el Nuevo Testamento, ya los demás, hermanos, en un periodo de 60 años. Esto es un buen argumento y hay evidencia histórica. Vean esa gráfica. Entonces, en el año 30 más o menos, y no sé si alguien se preguntará, pero Jesucristo no murió en el año 30. ¿En qué año se cree que Cristo murió? En el 33, ¿cierto? Porque decimos, bueno, Cristo tenía 30 años cuando empezó su ministerio y murió más o menos a los 33 años de edad. Pero es importante que entendamos de que nosotros seguimos el calendario gregoriano. Es decir, el día de hoy estamos en el año 2020 o 2020, siguiendo un calendario que se llama el calendario gregoriano. En base al calendario gregoriano estamos en el 2020. Pero adivinen qué, es creído, y casi todos los historiadores y todos los que conocen de este hermano, de que hubo un error cuando se fijó el cero. Hubo un error de más o menos 3 años. Entonces Cristo nació aquí y el calendario gregoriano puso el 0 3 años después. O sea que Cristo, y entonces a partir de eso se le llama DC o después de Cristo, pero asumiendo que nació aquí Cristo Jesús. Pero en realidad Cristo nació en el año 3 después de Cristo. Ok, más o menos están comprendiendo. Anyways, y por eso es el año 30, esto es histórico, hermanos, por eso se pone bien, más o menos en el año 30, pero Jesucristo en realidad tenía 33 años más o menos por los 3 años que se empezaron a contar de diferencia que existe. Anyways, no es un gran problema esto, como para que se rompa la cabeza, hermano. Pero vean eso que está ahí en la pantalla. Entonces, en el año 30 más o menos la muerte de Cristo, con la explicación de lo que les acabo de decir. Se escribió Lucas, el libro de los Hechos, dentro de ese tiempo, hermanos, los 60 años, se identifican ahí los 60 años. Vean, aquí está 60 años, de aquí para acá, ahí se escribió todo el Nuevo Testamento. Todo. Y la mayoría del año 30, dentro de la muerte de Cristo aquí, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron ahí. En el año 70 fue la destrucción de Jerusalén. Estos son padres de la iglesia. El día de hoy vamos a hablar un poco más de eso. Entonces es muy importante que uno ponga atención. Evidencia, entonces. Evidencia. Han sido encontrados manuscritos que datan dentro de cerca del primer siglo. Traten de seguirme en esto, hermanos. Manuscritos son escritos o copias de los escritos originales de los libros del Nuevo Testamento. No tenemos ningún original. Lo que tenemos son copias y copias y copias de esas cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, los evangelios. De los originales sí tenemos copias.
Y la evidencia es que han sido encontrados manuscritos que tienen la fecha o el date, se llama, dice que datan, es un verbo correcto, dentro de cerca del primer siglo, dentro del primer siglo del año 0 a el año 100, ese es el siglo 1, primer siglo, o cerquita del primer siglo. Y vamos a ver, hay un ejemplo, un ejemplo se llama el papiro John Rylands, que está fechado del año 125 después de Cristo, en el segundo siglo. 125, una copia, hermanos, es el fragmento del Evangelio de San Juan, fue encontrado en Egipto. El manuscrito original debe haber sido escrito más temprano, el original. Y papiro, ¿qué cosa es papiro? Ahí está en la pantalla. Gracias por preguntar. El papiro viene del latín papyrus y del griego papyrus también. Es el nombre que recibe el soporte de la escritura elaborada a partir de una planta, es una hierba, hermanos, acuática, de la familia de, ahí está, si lo quieren profundizar más, muy común en el río Nilo, en Egipto, y en algunos lugares de la cuenca mediterránea. Ese es la planta de papiro, lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Y es increíble cómo lo hicieron, ¿cierto? Cómo lo estuvieron, cómo lo apachurran, es un proceso, pero el caso es que hacen una capa fina y ahí era donde se escribían las cosas que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. De manera que vean, ahí está, el John Rylands, el papiro, está más o menos, data del año 125 de nuestra era, o sea, cerquititita del primer siglo. Aquí hay otra copia también, John Reynolds, y otro que se llama Chester Bibel, algo así. Esta es una copia o un pedazo, un fragmento de la epístola a los Efesios. Así, eso es el papiro, el papelito donde se acaba de mostrar de la planta. Entonces vimos esa evidencia. Otra evidencia, pongan atención, los padres de la iglesia primitiva, y se dan dos ejemplos, Clemente y otro se llamaba Ignacio. Los padres de la iglesia primitiva son los primeros cristianos que comenzaron a tener liderazgo dentro del cristianismo y se le llama los padres de la iglesia primitiva. Bueno, ellos citaron citaron muchos de los libros del Nuevo Testamento. ¿Y saben cuándo citaron ellos los libros del Nuevo Testamento? Alrededor del año 100 después de Cristo. O sea, alrededor más o menos del primer siglo. Y los libros que fueron citados tenían que estar en circulación en ese tiempo. Vamos otra vez. Cristo murió 100 años. Los padres de la iglesia vivieron aquí. Ellos citaron libros del Nuevo Testamento, los que tenemos. De manera que los libros que ellos citaron eran los libros que en ese tiempo estaban circulando, que los podían leer y que ellos los leían. Y sus citaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque confirma de que así decía los libros del Nuevo Testamento. Y una vez más, otra gráfica, entonces vean, ahí está, el año 30, Cristo murió, en el periodo el año 60, en ese tiempo se escribieron el Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento. Clemente, Ignacio, en el año 100 citaron libros del Nuevo Testamento como los que tenemos nosotros. El descubrimiento del papiro Rylands, hermanos, en el año 125. Vean nada más qué tan cerquita el tiempo. Y eso es súper emocionante para nosotros, porque si nos da el tiempo en los minutos que nos faltan, vamos a ver, a compararlo con otros que la gente rapidito los acepta como válidos y rechaza nuestro Nuevo Testamento, que es 1000 veces más confiable que los que la mayoría de la gente incrédula está aceptando el día de hoy.
Evidencia entonces, los padres de la iglesia primitiva citaron muchos de estos libros, pero no hay indicación de que los escritores del Nuevo Testamento supieron de la destrucción de Jerusalén. Evento histórico, hermano. La destrucción de Jerusalén sucedió en el año 70 después de Cristo. Escuchen. La muerte de Cristo en el año 70, Jerusalén fue destruido. Ninguno de los escritores del Nuevo Testamento menciona nada de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? De que Jerusalén no fue destruida sino hasta después de que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos. Era obvio de que iban a citar la destrucción de Jerusalén. Ninguno la cita, pero históricamente nadie niega de que Jerusalén fue destruida, hermanos, en el año 70 más o menos de nuestra historia. Entonces vean, ahí está, vean la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ninguno de los escritores menciona nada. El apóstol Pablo hubiera hablado de eso, Juan o Pedro hubieran mencionado algo. Nada, ¿por qué? Porque todavía no sucedía. ¿Y qué prueba esto? De que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos dentro de los 60, en el año 60, hermano, en ese periodo de tiempo. Ahí tenemos un modelo herodiano de lo que era Jerusalén. Vean otra evidencia. Estamos viendo bastante evidencia, espero que les hayan tomado foto, hermanos, ya que no, para ahorrar la fatiga de escribir y es más rápido. De acuerdo a la historia, el apóstol Pablo murió a mediados de los años 60. El apóstol Pablo, escuchen, al final del libro de los Hechos, el apóstol Pablo todavía está vivo. Por lo tanto, el libro de Hechos y los libros que escribió el apóstol Pablo muy probablemente fueron escritos a mediados de los años 60. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo murió a mediados de los años 60. Lucas escribió el Evangelio de Lucas antes de escribir el libro de los Hechos. Lucas es el historiador, médico de profesión, pero llegó a ser un gran historiador. Él entrevistó a personas que anduvieron con Jesucristo, escribió el Evangelio y después escribió el libro de los Hechos. Entonces el Evangelio de San Lucas es aún más temprano que el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, los finales capítulos, el apóstol Pablo todavía está vivo. Entonces, Lucas es más temprano. Conclusión, entonces, de esto que hemos estado hablando, hermanos. ¿Cuál es la objeción? ¿Recuerdan la objeción? Que dice, no, ¿cómo sabemos? Porque de la muerte de Cristo a cuando se escribieron, ¿cómo nos dice la gente? Pasaron entre 100 y 200 años. ¿Es eso históricamente real? No. Entonces la conclusión, no hubo tiempo para que creciera ningún mito acerca de la vida de Jesucristo. No hubo tiempo. Era imposible. Había gente que podía desmentir absolutamente si se hubiera realmente desarrollado algún mito. Pero ¿cómo sabemos que tenemos lo que fue escrito originalmente? Todavía está la pregunta. Lo que acabamos de demostrar, hermanos, con evidencias, es de que todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el primer siglo. Pero como no tenemos originales, recuerden, no tenemos originales. Entonces la pregunta, válida otra vez, ¿cómo sabemos que tenemos lo que los escritos originales decían? ¿Cierto? Una vez más, eso es una pregunta válida y legítima, porque nuestro argumento del cristianismo está fundamentado en que el Nuevo Testamento es válido, históricamente confiable, digno de confianza. Pero aunque probemos, no pueden decir, pero ok, aunque probaron ustedes de que los libros fueron escritos en el primer siglo, pero tenemos copias, no tenemos originales. ¿Cómo sabemos cómo podemos estar seguros de que estas copias reflejan o está escrito exactamente lo que escribieron los originales, los autores? Muy bien.
necesitaremos usar las 3 major proofs o pruebas mayores que se usan, pongan atención, en todo documento antiguo para determinar su confiabilidad. Síganme con esto, hermanos. Para determinar la confiabilidad de un documento antiguo, se usan unos argumentos, tiene que hacer ciertas pruebas para decir si es digno de confianza. Bueno, entonces existen al menos 3 pruebas principales: la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna, la prueba de la evidencia externa. Pacheco, ¿me puedes pasar mi Biblia, por favor? Está acá en mi portafolio. Oh, ok, gracias. Acá está. Si aquí la puse, ¿cierto? Ok, gracias, Pacheco. Ok, vean, estamos hablando del que el Nuevo Testamento es digno de confianza, históricamente confiable, pero hay ciertas pruebas que se le hacen. Número 1 es la prueba bibliográfica que tenemos que hacer. Otra prueba es la prueba de evidencia interna. Y otra es la prueba de la evidencia externa. Evidencia interna es qué dice el Nuevo Testamento, sacar información acerca de lo que está escrito internamente. Eso es evidencia. Pues decimos, no, pero mira aquí esta persona, el apóstol Pablo dijo esto, todavía no se había destruido el Jerusalén. Evidencia interna es lo que está, agarrar la Biblia y decir, así dice la Biblia. Evidencia externa es algo fuera de la Biblia. Y bibliográfica, ahorita vamos a empezar con esa prueba, pero es importante que entendamos de que existen esas pruebas mayores o principales que se le hace a cualquier documento. El problema es que la gente incrédula es deshonesta, porque para otros escritos antiguos sí usan esas pruebas, pero cuando vienen a la Biblia no quieren aceptarlo. Ese es el problema, ya vean, es del corazón. Porque si dieran, ok, vamos a hacerle la prueba que se le hace a cualquier manuscrito antiguo, y eso se le hace al Nuevo Testamento, y el resultado, hermanos, no solamente nos va a dejar sorprendidos, les va a callar la boca, porque ahorita vamos a hablar de un argumento que es a fortiori, es decir, si creen esto pequeñito, ¿cómo no pueden creer esto que tiene más fuerza y más valor, más fuerza de creer? Entonces esas son las 3 pruebas y vamos a ir entonces a la primera prueba, que es la prueba bibliográfica. ¿Qué es esta prueba que se le hace a los escritos a los escritos antiguos para saber en qué consiste esa prueba? Bueno, ahí está, hermanos, en la pantalla. La prueba bibliográfica evalúa la confiabilidad de manuscritos al mirar 3 cosas. Y márquenle una fotografía o en su mente. 3 cosas importantes. Número 1, el espacio de tiempo entre los manuscritos